Libro de la vida verdadera. Tercer Testamento. Israel ante las religiones. He derramado mi espíritu sobre todo espíritu y sobre toda carne, para que de acuerdo con la profecía, los hombres y las mujeres profeticen. Yo os hablo por medio de sueños y de visiones espirituales, y doy señales a la humanidad por los elementos de la naturaleza, para que surja de entre la multitud un pueblo fuerte, grande, tan grande como nunca lo han conocido. Este pueblo arrasará con el mal que encuentre a su paso, y no habrá enemigo que no sea vencido por él, ni habrá muro que no pueda salvar. Sus hombres penetrarán por todas partes, sus voces llegarán a ser oídas por toda la humanidad. Su palabra acabará con toda obra falsa, y logrará hacer ver la verdad a todos los hombres. Ante su paso temblarán las doctrinas, religiones, ideas y ciencias que oculten la verdad. Vosotros los que estáis escuchando esta palabra, dad gracias al Señor, vuestro Padre, de haber logrado ver el cumplimiento de mi palabra dada por mis antiguos profetas, aquellos que ya os habían profetizado mi comunicación cuando uno de ellos os anunció que mi espíritu se derramaría sobre toda carne. Aquellos profetas de los tiempos pasados no recibieron consagración o autorización alguna en la tierra. No estaban obligados a tener sumisión ante ninguna autoridad y sólo se concretaban a obedecer los dictados de su Señor, que era el que ponía su palabra en los labios de aquellos escogidos por él. Llenos de fe y de valor, nada los detenía en su misión de enseñar mi ley al pueblo y apartarlo del fanatismo religioso, haciéndole comprender la indolencia y los errores de los sacerdotes. Si meditáis un poco y estudiáis las Escrituras, veréis cómo a través de todos los profetas, una sola fue la esencia que en su palabra entregaron a los hombres. Ellos dieron a la humanidad amonestaciones, revelaciones y mensajes, sin los errores del culto materializado que profesaba el pueblo en aquellos tiempos. Enseñando a obedecer la ley y la palabra de Dios, ayudaron a la humanidad a ponerse en contacto con su Padre Celestial. Mientras los hombres han querido ver en mí a un Dios distante, remoto, yo me he propuesto demostrarles que estoy más cerca de ellos que las pestañas de sus ojos. Rezan maquinalmente, y si no ven realizado todo lo que pidieron en forma inmediata, exclaman desalentados: Dios no nos ha oído. Si ellos supiesen orar, si unieran la mente con el corazón a su espíritu, escucharían en su conciencia la voz divina del Señor y sentirían que su presencia estaba muy cerca de ellos. Pero, ¿cómo quieren sentir mi presencia si me piden a través de cultos materializados? ¿Cómo es posible que logren sensibilizar su espíritu si hasta a su Señor lo adoran en imágenes hechas con sus manos? Quiero que comprendáis que me tenéis muy cerca, que os podéis comunicar fácilmente conmigo, así como sentirme y recibir mis inspiraciones. Si analizáis las revelaciones y enseñanzas que he venido dándoos a través de los tiempos, solo llegaréis a encontrar un camino que puede conduciros a la meta de la espiritualidad. Fijaos que soy yo quien os ha enseñado los medios perfectos y eficaces para que podáis llegar a mí. No veo por qué os dejáis seducir por falsas enseñanzas que solo fomentan vuestro fanatismo y aumentan vuestra ignorancia. Cuando se dio la ley al mundo, os dije: no tendréis dioses ajenos ante mí. En el segundo tiempo, cuando una mujer preguntó a Jesús si era en Jerusalén el lugar en donde debía de adorar a Dios, el Maestro le contestó: se aproxima el tiempo en el que ni Jerusalén
ni ningún otro lugar sean el sitio indicado para adorar a Dios, porque será adorado en espíritu y en verdad, o sea, de espíritu a espíritu. Cuando mis discípulos me pidieron que les enseñara a orar, yo les di como norma la oración que llamáis Padre Nuestro, haciéndoles comprender que la oración, la verdadera, la perfecta, será aquella que a semejanza de la de Jesús, nazca espontánea del corazón y se eleve hasta llegar al Padre. Debe encerrar obediencia, humildad, confesión, gratitud, fe, esperanza y adoración. ¿Cuántas y cuántas lecciones llenas de espiritualidad os ha dejado el Padre a través de estos mensajes? ¿Y cuánto es lo que se ha deformado su ley y su doctrina en la tierra? Esa materialización, la continua profanación y la falsedad de lo que os he entregado puro, son la causa del caos que está padeciendo la humanidad, tanto en lo espiritual como en lo material. Esas dos formas de la vida que siempre han ido unidas en el hombre, porque no sería posible afectar a una de ellas sin que la otra no resulte afectada. ¿Os asombráis de que muchos hombres me han abandonado en estos tiempos y de que otros pueblos han rechazado mi doctrina? ¿Os indignáis cuando veis que las doctrinas materialistas siguen avanzando entre la humanidad? Cada uno de vosotros oiga la voz de su conciencia y pregúntese si con vuestra vida habéis dado un testimonio verdadero de la doctrina que se encierra en mi palabra. Sobre las grandes faltas y sobre los errores que se han cometido en mi ley, estará mi justicia. No quedará una sola falta que no vaya a ser corregida por el Maestro perfecto. No debéis confundiros, corregíos y no juzguéis. Comprended que yo nunca os castigo, vosotros mismos os castigáis. Hago luz en el que ha pecado por ignorancia y muevo hacia el arrepentimiento al que ha pecado a sabiendas, para que ambos, llenos de fortaleza en mi perdón, se levanten a reparar la falta cometida. Esta es la única forma de llegar a mí. Pensad en todo esto, ministros que conducís a los hombres por los distintos senderos de las religiones. Orad y llevad a los vuestros hacia la espiritualidad. Ya es tiempo de que os arrepintáis de vuestros errores para que iniciéis una lucha en contra del materialismo humano, que es muerte y tiniebla para el espíritu. Para ello debéis usar mi verdad, esgrimir como arma mi palabra y vivir en mi enseñanza. Yo no tengo preferencia por una o por otra religión. No seré yo, sois vosotros los que debéis estar de parte mía, porque si así lo hacéis, habréis logrado uniros todos en espíritu. Ved que son muchos los caminos que se abren ante el espíritu de la humanidad. Sin embargo, os digo que no contemplo una sola religión perfecta en este mundo, aun cuando algunas están basadas en mi doctrina. Yo no vengo en contra de la palabra que os diera en el segundo tiempo. No puedo desconocerme a mí mismo, mas os pregunto, ¿en dónde está aquella palabra, aquella enseñanza? La busco en el corazón de la humanidad y no la encuentro. Se ha quedado guardada en los libros envejecidos y polvorientos, y aún hay entre la humanidad algunos que han osado adulterarla. Por eso os digo que no encuentro entre vosotros la religión perfecta, porque en vez de amor y caridad, de humildad y justicia, solo encuentro ritos, tradiciones y vanidades, muchos sufrimientos e ignorancia. Pero estos son errores que no llegan a mí. A mí solo llega el amor, la mansedumbre, la justicia y la paciencia. Quien ama practica mi doctrina. Quien siente el dolor de sus semejantes, sufre por ellos y les procura consuelo. Ese es mi discípulo. El que enseña la virtud con obras, con su propia vida, ese es el maestro. El que ama en verdad a su propio hermano, ese es mi digno hijo. El que conociendo mi ley la oculta,
no puede llamarse mi discípulo. El que entrega mi verdad solo con los labios y no con el corazón, no me está imitando. Aquel que habla de amor y con sus obras demuestra lo contrario, ese es traidor a mis lecciones. El que se levanta desconociendo la pureza y perfección de María es torpe, porque en su ignorancia desafía a Dios negando su poder. Quien desconoce mi verdad en el tercer tiempo y niega la inmortalidad del Espíritu, está durmiendo y no recuerda las profecías de los tiempos pasados que anunciaron las revelaciones que en este tiempo está viviendo la humanidad. Aquí tenéis el por qué en mi tercera manifestación no he aparecido en el seno de sinagogas ni de iglesias, porque esas no son mi casa. Los templos de cantera hechos por la mano de los hombres no pueden ser mi templo, sino el propio corazón del hombre donde está el altar de su amor, la luz de su fe y la ofrenda de sus méritos. Yo busco corazones y espíritus para manifestarme en ellos. Si queréis que en vosotros exista la verdad, practicad el amor. Haced luz con palabras, obras y pensamientos, sanad a los enfermos del espíritu y del cuerpo. Si hay quienes se levantan como enemigos míos, no los contemplo como tales, solo como menesterosos. A los mismos que se tienen por sabios y niegan mi existencia, les miro con piedad. A quienes tratan de destruirme en el corazón de la humanidad, les juzgo ignorantes, ya que creen tener el poder o las armas para destruir a quien es el autor de la vida. Solo un ser que fuera omnipotente como yo podría luchar conmigo. Mas, ¿creéis que si de mí brotara un Dios, estaría en contra mía? ¿O bien creéis que de la nada pueda surgir? De la nada nada puede brotar. Yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega de todo lo creado. ¿Podéis concebir que alguno de los seres creados por mí pueda erigirse en Dios? Todas las criaturas tienen límite, y para ser Dios es menester no tener límites. Quien haya abrigado esos sueños de poder y grandeza ha caído en las tinieblas de su propio orgullo. En mí no puede existir el egoísmo. Por eso, siendo grande en mi divinidad, he querido que también vosotros seáis grandes. Sé que mientras seáis pequeños, seréis débiles y no podréis seguirme, comprenderme ni amarme. Por eso os busco para enseñaros y haceros grandes de espíritu y de entendimiento. Os amo y quiero sentiros cerca. Nunca podrá un padre ser feliz sabiendo que sus hijos están ausentes y que además sufren. Mi mansión está preparada para vosotros. Cuando a ella lleguéis, la disfrutaréis en verdad. ¿Cómo podrá un padre vivir en un regio aposento, saboreando manjares deliciosos, sabiendo que sus propios hijos están como pordioseros a las puertas de su propia casa? Hijos míos, os habéis hecho justicia vosotros mismos por faltas a mi ley. Habéis tropezado en el camino creyendo que os he castigado y me habéis llamado ingrato, olvidando que ese a quien llamáis injusto e ingrato es vuestro Padre Celestial. ¿No concebisteis el amor del Padre a través del juez severo del primer tiempo? ¿Y en el Maestro amoroso del segundo tiempo no descubristeis al Padre? Recordad que os dije, quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Hoy que os habla mi Espíritu Santo, os habla en verdad la sabiduría del Padre y el amor del Hijo. No vengo a humillaros con mi grandeza ni a hacer alarde de ella, pero sí vengo a mostrarosla según mi voluntad, para que sintáis el supremo goce de tener por Padre a un Dios todo poder, sabiduría y perfección. Recreaos pensando que nunca llegaréis a ver el fin de mi poder, y que mientras más grande sea la elevación de vuestro espíritu, mejor me contemplaréis. ¿Quién podrá mostrarse inconforme al saber que nunca alcanzará la grandeza de su Señor? ¿Acaso en la tierra no os habéis conformado con ser menores en edad en comparación a vuestro Padre terrestre? ¿Acaso no les habéis
concedido gustosos experiencia y autoridad? ¿No os habéis regocijado contemplando que tenéis por padre a un hombre más fuerte que vosotros, arrogante, valeroso y lleno de virtudes? Vengo a deciros que os guiéis por vuestra conciencia, que os libertéis y no volváis a ser esclavos de aquellos que quieren someteros a cultos imperfectos, a prejuicios y dogmas. Todos podéis ser mis labriegos, emisarios de mi doctrina. En vuestra lucha no os sentiréis solos, en mi regazo estaréis seguros y nada podréis temer. Yo que soy sobre toda la creación y palpito en ella, hablo a través del hombre, mi criatura predilecta. No os extrañéis que me comunique por medio de los humildes, de los torpes, y que me manifieste en lugares llenos de humildad y de pobreza. Yo os aseguro que lo que para vosotros es un palacio, para mí no lo es. En cambio, allí donde solo veis pobreza y humildad, es posible que en el fondo haya verdadero esplendor espiritual. Os digo esto porque ha habido muchos que en su interior se preguntan por qué no me manifiesto en el interior de las grandes sinagogas o en las suntuosas iglesias. También en aquel tiempo muchos hombres se preguntaban por qué el Mesías no nació ni creció bajo el templo de Sión. Ahora como entonces vengo a enseñaros que lo que llega directamente al Padre es la pureza de vuestro corazón, porque cada uno de sus latidos me estará hablando de vuestras buenas obras. Ved la humildad con la que siempre he llegado entre vosotros. Contemplad cómo en todos los tiempos he venido sin tronos, sin cetro ni palacio, siempre envuelto en la sencillez y en la mansedumbre. ¿Qué pensarían de mí los pobres, los parias, los desheredados, si me viesen llegar a ellos rodeado de pompas y de lujos? Se sentirían humillados, indignos de mí. En cambio, los señores, los ricos, los grandes de la tierra, me llamarían el Dios de su casta y de su grupo. Cuando los pobres del mundo me contemplan descalzo, jadeante y sangrando bajo el peso de la cruz, se estremecen de ternura ante la humildad de su Señor y se sienten identificados con Él. En cambio, los ricos, aunque en realidad no lo sean, quienes deberían tener los mismos sentimientos que los humildes, no pueden concebirme en la pobreza. Entonces, una imagen con la cual pretenden representarme, la cubren de púrpura, oro, sedas y de lo que ellos llaman piedras preciosas. Es que han olvidado mi doctrina y por eso han querido rodearme de todo lo que más combate mi enseñanza, la vanidad. Debo volver a deciros que yo no vengo hablando en contra de ninguna de las religiones, porque todas ellas son benditas en mí, pero también debéis comprender que yo como maestro debo señalar los errores que el hombre ha venido cometiendo para que algún día lleguéis a enmendarlos. Porque si yo no os ayudase a encontrar la verdad, ¿cuándo la hallaríais vosotros solos? Dejad que mi verdad hecha luz y amor llegue a cada hombre, a cada religión y a cada pueblo, así como yo permito que vuestra verdad, o la que habéis llegado a formar como verdad, llegue hasta mí. ¿Cuál es esa verdad vuestra que de todos recibo? Es vuestra oración, vuestra fe y esperanza. Esa luz que existe en todo espíritu al elevarse a mí, al hablarme se despoja de toda tiniebla y de toda mentira, para mostrarme solamente lo que lleva en sí de verdad, porque hasta el malvado al confesarse conmigo, me muestra sus manchas sin tratar de engañarme. Amados hijos, que vais ganando espíritus en las sendas de las diversas religiones, yo os digo que debéis enseñar a los hombres a pensar, que les hagáis meditar, que les ayudéis a analizar. El rito, la forma, la tradición, lo externo, ya no puede satisfacer al espíritu de la edad presente. Es menester darle luz, esencia, verdad, para que se sienta seguro en su camino, para que en las horas de prueba no crea que va solo. Veo distintos hombres que creyendo en mí es tan débil su fe,
y tan confuso su conocimiento que semejan en la vida a esas naves que navegan sin brújula, caminantes sin estrella que les señale el rumbo fijo, o como ovejas sin pastor. Esta humanidad, por su materialismo, aún es idólatra. Aarón, Aarón, vos forjasteis el ídolo delante de Israel, mas en verdad los falsos dioses caerán abatidos. ¿Dónde está el templo de Salomón? ¿Dónde el tabernáculo? Si los símbolos que fueron lícitos les hice desaparecer, ¿cómo no he de combatir hasta exterminar los cultos fanáticos? Salomón edificó un templo material para adorarme y de él no quedó ni piedra sobre piedra. Los ministros de estos tiempos se atavían regiamente para oficiar simbólicamente en el sacrificio de Jesús, y a pesar de que toman mi nombre y mi representación, descubro su mente turbada, su corazón azotado por los vendavales de intrigas y pasiones. No existe uno que como profeta anuncie que me encuentro entre los hombres de este tiempo. Gran amargura tendrán porque entre ellos no existe preparación espiritual. ¿Dónde está el cumplimiento de los que han jurado ante Jesús seguir su huella? ¿En dónde están los imitadores de mis apóstoles? ¿Hay alguno que se asemeje a Juan, que fue de los primeros, o a Pablo, que fue de los segundos? Por esto el Maestro se acerca nuevamente a vosotros para reanudar su lección. Ya veo a los nuevos fariseos y escribas lanzarse llenos de odio en contra mía. Entonces será cuando pregunte, ¿dónde están mis discípulos? Y cuando los soberbios, los falsos, los enriquecidos que temen perder su poder, los amenazados por mi verdad, me escarnezcan y persigan nuevamente, soplarán aires huracanados. Mas no seré yo el que caiga bajo el peso de la cruz, sino aquellos que pidieron el sacrificio para el que les dio la vida. No es la voz humana la que escucháis en estos instantes, es la voz celestial que os anuncia los sucesos que han de ser, para que vosotros que oísteis mis profecías, os encontréis preparados y no os turbéis cuando miréis que hasta las mismas fuerzas de la naturaleza sienten desequilibrio, porque yo soy la fuerza universal y la justicia, y en justicia me manifestaré. Purificaos, oh pueblo, para que lleguéis a armonizar vuestro espíritu con su materia, y así, por propios méritos, os elevéis a mí. Dejad que la humanidad me busque a través de religiones y sectas diversas. No la juzguéis, porque vosotros aún no podéis hacer obras perfectas. Dejad que los idólatras, descendientes e imitadores de Aarón, forjadores de dioses, sigan adorando a sus diferentes deidades a través de ídolos e imágenes. Ya despertarán de su profundo sueño. Se acercan los días en que os revele las grandes enseñanzas que no conocíais, porque no serán los hombres quienes os las revelen. Cierto es que en el seno de toda religión se encuentran enviados míos, pero no serán ellos los que abran mi arcano. Menos podrán ser los que, sin estar destinados para esa misión, la han tomado por su propia voluntad. A los que yo he enviado para este servicio, tienen la sabiduría por inspiración. Los que no son mis siervos, han tomado el conocimiento de los libros. Mientras unos oran y aman, otros leen y estudian. Mas nunca alcanzará la mente la elevación del espíritu. Estas multitudes que escuchan mi palabra han abierto sus ojos espirituales a la luz en este tiempo, porque no hubo ser humano que predicase con la limpidez, verdad y pureza con que yo he dado mi enseñanza. En todos los tiempos los hombres han falseado mi verdad y han ocultado mi ley a la humanidad. Ahora he visto que la doctrina que os enseñé en el segundo tiempo se encuentra oculta, imperfectamente interpretada, y no conforme a la evolución espiritual que tenéis ahora, sino adecuada al entendimiento de los hombres de hace muchos siglos. Mas he llegado entre vosotros, y al contemplaros hambrientos, os he entregado el pan en abundancia para que os hartéis y luego deis a las multitudes que han de venir. El tiempo de los ritos, de los altares y de las campanas de bronce va a pasar ya de entre la humanidad.
La idolatría y el fanatismo religioso darán sus últimas señales de vida. Vendrá ese tiempo de lucha y de caos que os he estado anunciando, y cuando la paz haya vuelto a todos los espíritus después de la tempestad, los hombres no volverán a construir regios palacios en mi honor, ni las muchedumbres serán llamadas con la voz de los bronces, ni los hombres que se sienten grandes levantarán sobre las multitudes su poder. Vendrá el tiempo de la humildad, de la fraternidad, de la espiritualidad, trayendo consigo igualdad de dones para la humanidad. Mi doctrina no necesita de la edificación de recintos para congregar nuevas multitudes. Mi voluntad es que se llegue a levantar el templo universal que será formado por los corazones. Sabed seguir el ejemplo que Jesús os dio en el segundo tiempo, que no escogió recintos para entregar su palabra, sino que buscó los campos como lugar apropiado para sus enseñanzas y parábolas. Mi paz sea con vosotros.